me da nuevas fe. Tu misericordia Hola, hola, ¿cómo están? Que se conecten el hoy. Ahí dejamos la puerta entreabierta por si alguien quiere venir. Aquí en Semilla Carolina, ¿cómo están? Buenas noches, tardes, la hora que la estén pasando por ahí. Hola, Monita, siempre presente. Y que dice hola también por ahí, no sé quién, pero ahí están conectadazos. Bueno, pues hoy estamos empezando una nueva, no una nueva serie, sino un nuevo libro de este libro que ya lo conocen toda la Biblia a través de la Biblia en un año. Y este libro es de Alan B. Stringfellow. Y bueno, pues este libro lo único que nos habla es acerca de todo lo que queremos saber de la Biblia, pero te mientan, no, no es cierto. De todos los temas principales, de las eh, personajes principales, en donde vienen las historias tan famosas que todos conocemos, va ubicando y además nos va dando como que una vista panorámica, que es la Biblia, y así podemos entender el contexto de ella. La Biblia nos habla del amor de Cristo, el amor de Dios a través del amor del Padre a través de Cristo. Y yo creo que eso es importantísimo, que lo vayamos entendiendo. Y bueno, pues hoy estamos llegando ya a la 44 de este libro. Y es la segunda carta de Timoteo. Timoteo, eh, se dice hijo amado de Pablo. Y bueno, pues de repente cuando vemos la historia en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que esta es la última carta que escribe Pablo, el apóstol de todos nosotros, de los gentiles. Y vemos aquí una escritura de corazón de una persona que había ya cumplido su obra en esta tierra, que ya estaba pensando y sintiendo que pronto iba a partir con el Señor, y deja ahí indicaciones, ¿no? Y él estaba, acuérdense, dirigiendo esta carta a Timoteo, que es una de las iglesias más conflictivas que podemos ver en la historia bíblica, que era la iglesia de Éfeso. Pero aquí no sabemos cuánto se tardó en escribir entre una y otra carta, pero lo que sí sabe es que aquí Pablo escribe también esta carta desde la prisión. No sabemos tampoco, y suponemos, y muchos lo dicen así, que era una especie de arresto domiciliario, que lo tenían ahí en una casa en Roma, pero arrestado, no podía salir, ¿no? Siempre tenía un guardia con él.
estaba el libro de Pablo, entonces pues ya él ya presentía que algo iba a suceder, ¿no? Y esto lo podemos ver en esta carta, que es muy, muy padre y muy interesante, ¿no? Pero vamos a orar, ¿les parece bien? A ver, Diana Marcela, si puedes orar por ahí. Okay. Gracias, Señor, por esta noche. Y gracias, Padre, porque podemos estar aquí reunidos y también reunidos con los que están allá del otro lado de lo virtual. Venos, ayúdanos hoy a entender un poco más de lo que tú tienes para nosotros en tu preciosa palabra. Y que la palabra también se haga carne y se haga vida en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ya llegaron otros invitados por aquí. Hola, ¿cómo? Qué bueno que llegaron. Apenas vamos empezando, porque aquí tuvimos problemas técnicos, como suele suceder en esta pandemia. Pero qué bueno que están aquí, ¿no? O sea, viene echando el bofe, porque aquí subir escaleras no es como en México. Allá estamos acostumbrados a subir escaleras, pero aquí sube una escalerita. Sube uno una escalerita allá y te ves. El tamañito que nos cargó. El tamañito. Ok. Bueno, pues estamos aquí en esta lección 44, segunda carta de Timoteo. Y como siempre apuntan y dicen, donde se proporcionan líneas, bueno, en el caso de que tengan el libro, igual allá en lugares. Y si alguien quiere tener el libro, no se los puedo mandar, ¿verdad? No, porque es Lo ordenen por Amazon. Sí, mejor ordénenlo por Amazon. Va a estar más fácil eso. Bueno, esta segunda epístola o carta a Timoteo fue escrita desde la misión de Mamertine en Roma. Pablo escribe su carta más personal y vemos más de sus pensamientos y sentimientos. Pablo habla en esta carta de una apostasía que casi cambiaría la fe, y esto está en completa armonía con las palabras de nuestro Señor cuando dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué fuerte pregunta nos hizo ahí en Lucas 18. Bueno, Lucas, este gran estadista, gran historiador, un gran médico que estuvo hasta lo último ahí con Pablo. Qué maravillosa pregunta esta, ¿no? Cuando regrese Jesucristo, ¿cómo van las cosas el día? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué piensan? Yo creo que cada vez menos. Cada vez. Wow, están allá del otro lado de la pantalla. Qué fuerte, ¿no? A mí cuando leí esto me impresionó mucho. ¿Qué es lo que nos distingue? Bueno, estábamos viendo en el estudio que tenemos los lunes, el estudio de Andrew Womack, cómo pues la iglesia está sufriendo persecuciones, es una realidad. Y la persecución no es que nos anden correteando y a hachazos o a balazos, eso no está sucediendo, al menos en este país. En algunos así lugares aislados, ¿no? Como vemos que en Texas de repente se metieron unos allá a balacear, no sabemos. Pero la persecución se está dando y de otra, con ideologías de hombres, ideologías de género, ideologías tan distorsionadas de acuerdo a lo que dice la Biblia. Bueno, ahora con ¿no? la ciencia, ¿no? De la ciencia ya casi es o ciencia o fe. Y si tienes fe, estás en contra de la ciencia. La ciencia ha basado muchos estudios a través de la Biblia. O sea, muchos descubrimientos arqueológicos, claro, muchos descubrimientos de cosas se han podido comprobar a través de la Biblia. Uh-huh. Pero ahora están haciendo esta filosofía de que los que no creen en la ciencia son unos ignorantes tontos que tienen una fe tonta. Sí. Es así como lo están ahorita publicitando. Sí, manipulando, ¿no? Y pues yo creo que las mismas condiciones que estamos viviendo de tanta tecnología nos van haciendo también olvidarnos, ¿no? Y digo, pues qué padre que tengamos todos estos elementos para poder comunicar las buenas noticias y el evangelio y la salvación a mucha gente. Pero ese mismo distanciamiento que todo esto ha provocado, pues yo creo que contacto físico, ese acto personal, ese saber, verte en la iglesia cada domingo y saber, oye, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Etcétera. Todo eso como que hace que
que la gente se vaya enfriando. Yo creo que esta pandemia ha probado la fe de muchos de todos nosotros, En el ¿no? mundo. Ujú. En el mundo. Y aquí es viendo realmente quién es el que, como dice la Biblia, quién es el que está insistiendo, prevaleciendo, diciendo, híjole Señor, por favor, que no me saques de la jugada a pesar de la pandemia, ¿no? Y creo que la fe de muchos está siendo probada en estos tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que pues ha perdido seres queridos. O sea, nosotros conocemos gente muy cercana que pues ha partido con el Señor, ¿no? Y aquí pues no hay diferencia si eres cristiano o no cristiano, viejito o joven. No, la realidad es que ha agarrado parejo esto, ¿no? Y la misma ciencia no tiene explicación. Pero si nos acercáramos un poco más a la palabra de Dios, si la gente que trata de explicar todas estas circunstancias se acercara más a la palabra de Dios, podrían tener una explicación, ¿sí? Y claro, la fe nos puede explicar muchas cosas. Y la fe nos dice que es un Dios que es soberano. ¿Y qué quiere decir la soberanía? Que Dios hace lo que quiere y permite lo que quiere en el momento que Él quiere. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios permitió esta pandemia? ¿Ustedes qué piensan? Sí. ¿Sí? ¿Por qué razón? No lo Pues, entiendo. ¿Quién sabe? Pero como es como permite la persona. Y Claro. luego así se regó el evangelio. Ujú. O sea, Y no es porque sea un Dios malo. no es que Dios mande la pandemia, Ujú. pero que a Dios nos permite crecer Sí, y nos permite, pues sí, madurar en la fe. Este ha sido un tiempo de que, órale, pues eres cristiano, pues tienes que ser cristiano en la en tu calle y a través de la internet. sí. Y es Parte de las pruebas, ¿no? De la prueba que estamos viendo. Y yo creo que sí es importante que el día de hoy, pues en medida de lo posible, busquemos ese contacto con nuestra gente en la iglesia, ¿no? De hablar, ¿no? ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo estás, hermanita? ¿Y cómo la estás dando? ¿En qué te puedo ayudar? Etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es bien, bien importante para mantener ese calor, ese fuego del Espíritu Santo pues que hay solamente cuando perteneces a una iglesia, ¿no? Pablo habla de esta gran apostasía, ya leímos esto. Esto puede ser el resultante de muchos profesantes, pero no poseedores de la fe. ¿Quiénes son los profesantes? El que dice ser, pero de lengua me como un plato, dice Paquito del Toro, ¿sí? O sea, muchos que dicen ser cristianos. Y vemos el día de hoy en los medios, Dios les bendiga, ser cristiano, y no es cierto, no vemos sus vidas y están totalmente apartadas y usadas, y es terrible. Lo que nos presentan los medios es otra cosa diferente a lo que mucha gente refleja, ¿no? Inclusive en los púlpitos también vemos gente que pues está compartiendo el evangelio, pero que sus vidas están totalmente fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocar el día de hoy y buscar más allá. Ayer platicaba con una persona que asiste a la iglesia y le decía, es que sí, está bien. Yo creo que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, todas las demás cosas, dice la Biblia, ser añadidas. Sí, pero si invertimos las prioridades, pues las cosas van a resultar contrarias a lo que Dios dice, ¿no? Porque nos vamos a empezar a involucrar el sistema del mundo. ¿Qué nos dice esta filosofía? ¿Qué nos dice este pensador? Y digo, hasta puedo decir que Buda tenía pensamientos maravillosos, Mahoma tenía pensamientos bonitos, y tantos otros que podemos encontrar, ¿no? Pero la palabra universal, la palabra absoluta, la palabra viva, la da vida, y no nada más aquí, sino vida eterna, pues es la que viene de Dios directamente, ¿no? Y creo que tenemos que empezar a buscar. Y el día de hoy tanta gente pone pensamientos bonitos y todo, pues ¿saben qué? Busquen en la Biblia, allá vienen tantas cosas. Gente, necesitamos reafirmar y reconocer y ver y empezar a vivir. La ciencia no nos va a dar explicación, Dios sí tiene una explicación, ¿no? Y entonces, pues aquí de que hay profesantes, pero no poseedores. Yo les digo simpatizantes. Hay mucha gente en la iglesia que simpatiza con la iglesia. Dice, ay, qué bonito, y qué bonito el convivio, qué bonitas las canciones, y el Eri canta bonito, Se y siente bonito. bonito, ¿no? Y yo viví
al principio de mi conversión, yo vivía en una iglesia, y digo, lo respeto, donde salíamos de la iglesia, ay, qué bonito, es que vengo lleno y se sintió y Qué tremendo. tremendo era la palabra, qué tremendo, ¿no? Bueno, ¿y qué hablan o qué es pues no sé, pero siento bien bonito, qué tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando sales de la iglesia diciendo qué tremendo y no hay nada en tu corazón que realmente te motive a cambiar las cosas que tiene uno que cambiar, pues no se lleva uno nada de la iglesia. En una iglesia que no se predique la palabra, pues mejor córranle, húyanle, ¿no? Y cuenten con quien más confianza le tengan, dice el anuncio, ¿no? Entonces yo sí creo que es bien importante que el día de hoy hay gente que me pregunta, ¿y cuál es la iglesia correcta? Pues donde se predique la palabra de Dios. Esa es la iglesia correcta. No donde sientas bonito, porque bueno, no está prohibido sentir bonito, ¿no? Qué bonito poder, en un momento dado, de repente, sí, te envolvió todo la atmósfera de la iglesia y puedes llorar y el Espíritu Santo te tocó especialmente ese día, lo creo. Pero digo, lo más importante de ir a reunirnos es escuchar la voz de Dios, y la voz de Dios viene en la Biblia, ¿sí? La voz de Dios está ahí escrita. Y ahí es donde nosotros podemos empezar bueno, Señor, háblame, aunque me duele un poquito, aunque cuando salga de aquí diga, estuvo tremendo, pero para mi vida, porque tengo que cambiar muchas cosas, ¿no? Eso sería lo importante. Entonces, tenemos que ser poseedores de la fe. Los exponentes del evangelio social, quienes esperan formar el mundo con mejores programas, conocimiento humano, rara vez se vuelven a este libro, porque hace a todos los hombres detenerse y reflexionar. Aquella gente que ¿cuál será el evangelio social? ¿A qué les suena? Evangelio social. Ujú. Que solo soy el único cuando grupo, como en medio de las personas, pero ya que me salgo de ese grupo. Y que vamos a tener el congreso de los chamucos liberados, y vamos a tener el congreso de los jóvenes apabullados, y vamos a tener, y se la pasan en congresos y congresos y congresos, y digo, no es malo tener congresos, tener encuentros, pero creo que se va en ese evangelio social mucho tiempo, ¿no? Vamos a hacer actividades y vamos a jóvenes tengan sus padres y que se diviertan. Qué bueno que se divierten y que jueguen y todo, pero qué bueno que el joven pueda voltear un poquito a ver cómo está su vida. Porque el día de hoy los jóvenes son los que son los más influenciados por los influencers del día de hoy. ¿Sí? Entonces yo creo que el día de hoy se ha perdido. Una chica que se apellida Barragán, ahí en el YouTube que le he visto, es una jovencita. Yo creo que no tendrá arriba de 25, 20 y tantos años. Creo que es mexicana, pero la chica tan claro el evangelio. Y digo, no la estoy endiosando, ¿no? Enia Barragán se llama. Pero tiene unos mensajes tan claros para los chavos que digo, híjole, ¿de dónde salió esta chava? Sí, pues de la Biblia, de estudiar la palabra de Dios, de buscar la sana doctrina, ¿no? Y digo, y la chava te cuenta sus cosas y te cuenta lo que le ha sucedido, pero se centra siempre. La palabra de Dios dice esto, así que a mí no me vengan. Yo también me he deprimido, yo también me ha ido como en feria, pero la palabra de Dios es fiel, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que centrarnos y enfocarnos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ser poseedores de la verdad, no nada más de la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Los exponentes del evangelio social que esperan transformar al mundo con mejores programas y conocimiento humano rara vez se vuelven a este libro porque hace a todos los hombres detenerse y reflexionar. Si no lo han leído completito, recomiendo que van a leer de un jalón, de una sentada. Este libro no tardan más de 20 minutos en leerlo, a lo mejor un poquito más, pero es tan claro en todo lo que Pablo, aquí se ve la madurez del apóstol Pablo cuando le está dando tantas cosas a Timoteo, y hasta se ve su forma personal al final donde le dice, oye, tráeme mi abrigo, porque aquí siento mucho frío, ¿no? O sea, se ve el corazón de Pablo escribiendo. Número 2 de esto, dice, el mensaje central.
yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, aquí Pablo está desechando, si no nos había quedado claro cómo desechó toda la tradición en la cual vivía, toda esa religión que la ley judaica le había traído a su vida. Y así que, ¿cómo decía el Comanche? Soy celoso de mi deber. Acá era celoso de su deber, Pablo, perseguía a cristianos y participando en la muerte de algunos cristianos. Y pues de repente todo ese teatrito se le cayó cuando el Señor lo encontró, ¿no? Y yo creo que lo mismo debió haber pasado en cada uno de nosotros. Si no pasó, pues hay que decirle hoy, Señor, ¿qué pasa? Dame todo lo que me estorba, Señor, para seguir adelante, ¿no? Y aquí Pablo lo que dice, yo sé a quién he creído. Qué palabras tan maravillosas, ¿no? Que nosotros pudiéramos decir en el momento en que viene la prueba, yo sé en quién he creído, ¿no? En el momento en que viene una prueba difícil, como, no sé, Dios permita, pero perder un hijo. Imagínense perder un hijo y decir, híjole, yo sé en quién he creído, Señor, no lo entiendo, mi corazón no puede soportar esto, pero yo sé en quién he creído, ¿no? Pablo no, pues, obviamente, pero su hijo espiritual era Timoteo. Muchos otros que dejó por ahí espirituales, ¿no? Pero sí, cuando se sintió traicionado, mucha gente, aquí mismo en este libro lo va a narrar más adelante, cómo él fue traicionado por gente que abandonó, y al final él mismo dice, pues ya se fueron todos, se me rajaron, se cuartearon, no aguantaron, ¿no? Entonces, pero pues Timoteo, ahí te encargo, ¿no? Y todavía le da indicaciones a ese que no lo había abandonado, ¿no? Y yo creo que este libro nos va a plantear el reto que es ser cristiano. Que no es miel sobre hojuelas, como era mi maestro Alejandro Bichir. Esto no es papitas fritas con catsup, ¿no? El ser cristiano es un reto, es una lucha constante y diaria contra nosotros mismos primero y contra el mundo. Pero no estamos solos. El Señor dijo que confiáramos en Él, ¿no? Pero aquí Pablo está diciendo, yo sé en quién, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, todo lo que Él me prometió, toda esa vida eterna que Él me dijo, toda ese lugar y esa habitación que fue a preparar para mí, yo creo que a Pablo le dieron una mansión por todo lo que hizo. Ahí está mi depósito. O sea, no está en las cosas temporales, como dice él mismo ahí en el libro de Corintios. No está en las cosas que se echan a perder, las cosas que se terminan. Aquí no está mi depósito está allá. Y creo que muchos de nosotros tendríamos que eso, ¿no? ¿Cuánta gente que de repente, pues hace 2 años, pensaba, oh, no, pues es que yo la voy a hacer y yo soy Juan Camaney, viene la pandemia y se van, ¿no? O sea, la vida de la Biblia en Santiago es como la neblina. Sí. Tenemos que estar conscientes de esto y no quiero ser fatalista, pero esa es la realidad, la vida es como la neblina. Sí, así como aparece, así desaparece. Y aquí tenemos mucho neblina y de repente entra el sol y se va. Y así es la vida. Y creo que en eso tenemos que empezar a reflexionar el día de hoy. Señor, después de toda esta pandemia, ¿de qué se trata? Después de toda esta nación superpoderosa que está más dividida ¿qué será? Te iba a decir algo feo, pero no digo nada. Está más dividida que... yo creo que tendríamos que empezar a enfocarnos nuevamente, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros para establecer su reino aquí? ¿Sí? Y esa es la oración que Jesucristo dijo, hágase tu voluntad, Señor, en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, sagrado sea tu nombre. ¿Sí? Como dice, hágase tu voluntad. ¿En dónde? Aquí. Pero que yo aprenda a hacer tu voluntad, Señor. ¿Sí? No, pues tú haz lo que tú quieras, yo pues sigo lo mío. No es así. No es así. Entonces yo creo que es importante que aquí Pablo nos va a hacer reflexionar, ¿no? Aquí dice, ¡tuing! Me quedé como López Obrador. Quienes esperan transformar el mundo con el programa Conocimiento Humano rara vez vuelven a este libro, ¿no? Así es. Bueno, este es el último escrito de Pablo. En eso ya lo habíamos mencionado. Él estaba
encarando la muerte, el lirio. Él tenía mucho que decir en poco tiempo. Algunos de los grandes versículos de la Biblia están en este libro. Es cierto, ¿no? Ya dijimos uno, que está en el 1:12. Estamos en el mensaje central, el número 2. Sí. Y este se los encomiendo y es una tarea, y a todos allá también. Ahí les señalo con el dedo. A todos los que están allá del otro lado, escríbanlo y pónganlo en un papelito y memorícenlo. Este versículo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Primera de Timoteo 1. Escríbanlo, por favor. No, se les queda de tarea, ¿eh? ¿Cuál es la estructura del libro? Bueno, en este libro vemos al principio Pablo, el predicador, en el capítulo 1. Pablo, el ejemplo, en el capítulo 2. Pablo, el profeta, en el capítulo 3. Pablo, el prisionero, en el capítulo 4. Y ahí ya acaba. Pablo, el predicador, segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a ver qué nos... Bueno, pues nos habla Pablo en el Evangelio. ¿Quién era? Timoteo. Timoteo, así es. Aquí, en español casi no he visto que le pongan a la gente Timoteo. En los gringos sí les ponen muchos, ¿verdad? Timothy. Ajá. Suena más bonito que Timoteo, ¿no? Suena como turulato. Como turuleco. Como turuleco. Sí, pero yo no recuerdo así a alguien que diga, no, pues este es Timoteo. Le hubieras puesto así a tu hijo. ¿Qué hago, Timoteo? ¿No? Se oye feo en español. Y Pero en la Biblia no. el hijo de Pablo en el Evangelio de Timoteo nos habla en el versículo 2. Luego, en el versículo 3, Pablo oró por él día y noche. Si alguna persona les ha puesto el Señor en el camino, que sean discípulos suyos, o a los que les hayan compartido el Evangelio, o que hayan alcanzado con el Evangelio, ¿se han puesto a orar por ellos? Yo creo que todos tenemos que tener esa carga, ¿sí? Orar por ellos. Y aquí Pablo dice, oró y noche. Versículo 3 lo vemos. Pablo deseaba ver a Timoteo en el versículo 4. Él tenía completa confianza en Timoteo en el versículo 4. Le dijo que avivara su don en el versículo 6. Pablo introduce un versículo aquí que cada cristiano debería de memorizar en el versículo 7. A ver, por favor, alguien que me lea el versículo 7. ¿Del primer capítulo? Sí. Dice, porque no nos da Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor Y de dominio propio. ¿Sí? Eso, escríbanlo también, chicos, allá, con el dedo. Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7, ¿sí? El Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de ¿qué? Porque el Señor nos ha dado espíritu de cobardía, sino de De poder. poder, amor y dominio propio. Fíjense, poder, ¿en dónde está el poder? Entonces el poder es del Señor, ¿no? No en nosotros pues nos vamos a morir. ¿Sí? ¿El poder de qué? El poder de su fuerza. ¿Sí? ¿A qué se refiere? El poder en la palabra de Dios, Poder a través de la del fe, Espíritu poder del Santo. Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo obrando en nosotros a través de su palabra. Hay poder de Dios. ¿De poder? ¿De qué más? De amor. De amor. La Biblia nos dice, lo más importante es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Y luego, De dominio propio. Dominio a propio. amor. ese es un don del amor. Es una ramita que viene de parte de ese don que nos ha dado el Espíritu Santo. Dominio propio. En esta vida es bien fácil no tener dominio propio. Y el dominio propio implica nuestra 100%. Ahí la carnota se sobrepone. Entonces, Pablo dijo también en otro libro, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Está en Gálatas. ¿Sí? Y entonces yo creo que es importante que empecemos en este tiempo. Estoy andando en el Espíritu, estoy andando en mi carnota, que es mucha. Sí. Entonces yo creo que es importante evaluar eso, ¿no? Entonces aquí nos dice, Timoteo no debe avergonzarse del mensaje o de los mensajeros de Cristo, en 2 de Timoteo 1:8. Él recuerda a Timoteo su llamado, ¿no? En el versículo 9. Timoteo debe retener la sana doctrina, en el versículo 13. Tiene que permanecer
al ministerio en el versículo 14. Híjole, vamos a leer todo este capítulo hasta el, por favor. Y el que quiera empezar a leer, ahora sí tenemos buen micrófono y hasta acá se oye. ¿Sí están oyendo los que están allá del otro lado? ¿Uno? Espero que sí. Dale. Desde el principio Ajá. dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, para Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la fe no fingida que la cuitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ante tiempos de los siglos. Ahí, está ahí. O sea, el versículo 8 también dice, no te avergüences de dar testimonio. Es una estadística que hace mucho planteábamos, espero que hoy no siga igual o peor esa estadística, ¿no? Donde se calcula que casi el 90% de los que nos decimos cristianos nunca compartimos nuestra fe. ¿Lo creen? Sí. Había que buscarlo el día de hoy a ver cómo está esa estadística, pero esa hace 10 años era una realidad. Hoy con tantas cosas que tenemos en las redes sociales, pues no sé cómo anda esa estadística, ¿no? Ojalá ya no sea la misma, que sea menos, pero lo dudo, ¿no? Hay que buscarla. Habría Y que les- ver, y pero les habría invito. que ver ¿Cuáles parámetros son los que se qué utilizan? parámetros, porque creo que también es bueno que las redes sociales que pongamos cosas Claro. para compartir, pero eso a veces quita de nosotros, no es lo mismo que compartir el evangelio con la gente, con la que tienes que buscarle, amarle, escucharlo. Ujú. No es lo mismo poner versículos y Sí. que pues no sé ni quién los lea, igual me da igual. Y así mandar un textito. Detrás de la pantalla es el problema que está viendo ahora, sobre todo con los jóvenes. Detrás de una pantalla la vida es muy manipulable y la vida real es muy diferente. Sí, Entonces ahí creo que las redes sociales pueden también engañarnos de que pues yo comparto versículos todas las mañanas al o menos. todas Al las tardes. Pues sí, pero Yo prefiero que compartan, ay, me siento caído y es bien mala conmigo. Eso no son las redes yo sé, sociales. pero también de todas maneras es bien fácil, lo puedo hacer desde mi cama y ahí se ve. Pues sí, O sea, no hay esa inteligencia por la persona de... Es un truco fuerte lo que está ahorita, es lo mismo que las relaciones a larga distancia, que pues, tengo amigos, me dan 50,000 likes, tengo mi novia allá en Timbuktu. o por amigos y me dan... Eso es el problema que vivimos con los jóvenes, Ujú. que eso de los likes y tener seguidores, eso de los likes y tener seguidores, les ha causado angustia. Si no tengo suficientes likes, si no esto, no me quiere la gente. Y también les ha causado la impresión de muchos amigos. Cuando en Pero realidad no todos tienen esos que les dan likes no suman. O sea, ya cuando viene la vida real, no existen. no existe. ¿Y Entonces, esos problemas lo o- están teniendo en la escuela? ¿De repente? Sí, tenemos muchos problemas. Los chavitos se deprimen así porque pues su vida social, cibernética social es una... No, es ficticia. Es fea y no se puede... O sea, luchan por tener esa popularidad. Y si no la tienen, sufren. Luego Ujú. está el famoso cyberbullying, ¿no? Sí. Que pongo una foto y, ay, te ves bien gorda y te ves bien fea. Y se les destruye el mundo como si fuera... O sea, es como si fuera un mundo real. Mira, yo tengo que hacer los cachetes así, como mi amiguito para la foto.
Sí, eso Este, es. Cállense, agárrense, ahora que regresen todos también adictos del teléfono. ¿qué va a pasar? Ahorita estaba pensando, ¿qué va a pasar cuando regresen a la escuela? Les digan, deje ese teléfono. ¡Ah! Se te van a alocar, pues ya están enviciados. Bien ¿Qué cruel. sería más fuerte? ¿La pandemia o que nos quedáramos sin internet? Fíjate que se cayó el internet. ¡No! Dios, a Digamos gritar. que la internet la pueden tumbar por bastante tiempo. Ajá. Por ejemplo, yo cuando usaba jugar el PlayStation, pero lo juego de vez en cuando, ¿verdad? Pero cuando estaba muy enviciado en eso, hubo un tiempo donde hackers Ujú. tumbaron el sistema de Sony. Ujú. Estás hablando de una compañía Fuerte. grandísima, o sea, que no debería tener ese problema. Sí, Y- está en el top 10 de las... Y los hackers y la tumbaron por cerca de casi una semana. Y si tuvieras los comentarios que Se ha de haber suicidado los gente, yo creo. jóvenes ponían, o sea que no tenían vida si no Qué depresión, tenían el PlayStation, que cómo era posible, que Wow. inclusive amenazas de muerte si encontraban a los hackers y, o sea, No, pues sí, era un no lo caos. dudo. Y eso fue una sola compañía que les quitaron los, ¿cómo se dicen? Pues el acceso. Sí, o sea, la internet. Ujú. Entonces imagínate donde se nos caiga ahorita, ¿qué sería peor? Yo nunca he Esta jugado a esa pandemia. cosa, pero ¿cómo que se juega por internet o qué? Sí, lo que pasa es que puedes jugar con personas de todo el mundo. Ah, ya. Bueno, sigamos con esto. Híjole. En el versículo 13, este versículo 13 es maravilloso. Timoteo debe de tener la sana doctrina. No nada más Timoteo, ¿eh? Todos nosotros. Todos nosotros. Retén la forma de sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. O sea, y esto es algo que debemos de enseñarle a la gente que le enseñamos o que discipulamos. ¿Sabes qué? Retén estas palabras, no hay vuelta de hoja. O sea, no hay que Chuchita la bolsearon, dicen en mi tierra. La palabra es la palabra, ¿no? Y después en el se reafirma, dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cuál es el depósito que tenemos el día de hoy? La gracia de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Señor lo puso ahí dentro de nosotros, la gracia también, ¿no? Entonces, si conservamos la gracia, nos vamos a mover como pez en el agua. ¿Por qué? Porque la gracia es la que me motiva, la gracia es la que la gracia es que me hace seguir adelante, ¿no? Me salvé de ir al infierno, caray. Pues, ¿qué más? Ese es el depósito que he puesto. Note algunas cosas que Pablo dice de sí mismo, que es un apóstol, ahí en el versículo 1 y el 11, porque todavía había mucha gente que pues lo vemos, por eso está prisionero ahí en Roma, porque hubo gente que le echó mala onda y pues ahí está, sí, pero Pablo tenía que confirmar, pues yo soy un apóstol, ¿quién es? Alguien que ha recibido el mensaje directamente del Señor. Esos son los únicos apóstoles, la Biblia menciona. Y el día de hoy hay apostolitis por el mundo, ¿no? Y no, pues no, en realidad, pues preferirles misioneros el día de hoy. Son misioneros. Y sí, pues son semejantes a algunos de los apóstoles, pero apóstol, nada más esos 12 más Pablo, ¿no? Todavía yo pondría en tela de juicio un poquito, ¿cómo se llama el que echaron el volado? Matías, ¿no? ¡Ay, se me fue el nombre! Por el que echaron el volado cuando se fue Judas. Hicieron la suerte cuando se murió. Sí, híjole, se me fue el nombre. Bueno, X. Matías, ¿no? No sé si ese era apóstol, pero pues Pues sí, se quedó ahí a servir de todo. pues se quedó a servir el cuate, ¿no? Pero pues Pablo era el mero mero. Pablo era un predicador y vaya que lo era, ¿no? Y yo creo que era, en su forma de predicar era duro y de repente hasta aburrido. Cuando se les queda dormido, ¿no? Ahí el Eutico ahí que estaba predicando, que le cae de la ventana a uno, ¿no? Entonces medio como que se aburrió. O se aventaba muchas horas también. Se aventaba muchas horas predicando, sí. Muchas horas predicando, ¿no? Ahora se quejan porque hemos una hora,
50 minutos, larga la predicación, ¿no? Hay iglesias donde se predica 20 minutos nomás, ¿no? Y digo, no se trata, porque puedes predicar 1 hora, pero no decir nada, ¿no? O puedes predicar 15 minutos y con un mensaje impresionante, ¿no? Pero pues la gente no está acostumbrada el día de hoy a estar más de la iglesia, escuchando la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que decía Jesucristo? Jesucristo no andaba de un lado para otro caminando, y tú también. Jesucristo dice que se sentaba. Jesucristo se sentaba y ¿qué hacía? Y enseñaba, dice la Biblia. Necesitamos de gritos, sombrerazos y cohetes, ¿no? Para Que la gente no se duerma. que la gente no se duerma, ¿no? Y de repente por ahí el que está durmiendo dice, ¡aleluya! Ok. Y Pablo, lo más importante, una de las cosas importantes es que era un maestro. Ahí en el versículo 11 nos lo dice. Luego en el versículo 12, él declara lo que cada cristiano debería de saber de memoria. La Biblia, yo tengo muy memoria, en serio, yo sí tengo. Diana tiene muy buena memoria, o tenía, pero me dio de desayunar, no es cierto. Dale. Pero sí, pero no, Diana tiene muy buena memoria, pero vemos unos que tenemos memoria de teflón, nada se nos pega, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo aunque miren, la misma palabra dice, en el momento justo, correcto y adecuado, cuando perseveramos, cuando andamos en obediencia al Señor, el Señor nos va a poner la palabra exacta para alguien que la necesite. No importa si no nos acordamos del libro, no nos importa si no nos acordamos de... Aunque muchas veces es necesario, mucha gente con la que hablas, a ver dónde dice eso. ¿Sí? Por ahí. Hay en la Biblia, búscale, hijo. Ahora es bien fácil, porque si no te acuerdas, Pues pones la palabra en el le Google. pones en el Google de memoria, si te sabes la palabra y te lleva al versículo. Eso. Ahora es bien fácil. Eso, sí, es cierto. El chiste es saberse lo que Ujú. dice. Sí, Por eso Y no entonces, batalla. ahí en el versículo 12, Pablo dice, declara lo que cada cristiano debería de saber de memoria. Este es un versículo de seguridad y me enseña seguridad en Cristo. Dice, no me avergüenzo, ¿sí? Alguien que lea el versículo 12 del capítulo 1, por favor. Aquí lo tengo. Igual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque ya sé a quién he creído. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahí está. Sí, o sea, no, y ya lo dijo ahí en el libro de Romanos. No me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿Sí? El hecho de que nosotros prediquemos el evangelio, que le hablemos de las buenas noticias a alguien, que le compartamos nuestra fe a alguien, pues oye, vas a estar salvando una vida de que se los apretadísimos infiernos, ojalá que no sean tan apretados, ¿no? Y yo creo que eso es importante y algo en lo que tenemos que hacer conciencia. ¿Cuál es mi botín cada mañana? Ay, Señor, ayúdame hoy. Ay, Señor, échame la mano. Ay, Señor, si hay alguien al que pueda yo compartirle mi fe, pónmelo ahí, Señor, o pónmela ahí. Sería una parte importante en nuestra oración de la mañana. Señor, ponme a alguien que necesite escuchar tu voz. No la mía, pero tu voz, tu palabra, tu Espíritu Santo, ¿no? Y aquí Pablo dice, pues yo no me avergüenzo. Yo sé lo que el Señor ha depositado en mí, ¿no? Los versículos finales del capítulo 1, y ahí nos vamos a quedar porque ya son las 8:03. Los versículos finales del capítulo 1 revelan que Pablo había sido abandonado por los llamados amigos, que también tienen unos nombres muy bonitos. Había sido ayudado por uno, Onesíforo, en el versículo 16 y 18. ¿Y el otro cómo se llama? No sé. A ver, vayan ahí el versículo. Como las trifena y trifosa. Es Onesíforo, ¿y el otro cómo se llama? Les digo que tengo mala memoria. A ver si hay. Era Figuelo. Figo y y Onesíforo. Hermógenes. Hermógenes también. Ahí está. Pero esos son al final, ¿no? De las En cuales el son 15 Figuelo, están. aquí dice, guarda bien el depósito, guarda buen depósito. ¿Qué se refiere con depósito? Depósito es lo que Dios ha depositado en ti. Guarda, Lo que yo he depositado en ti. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron y aparte eran gachos. Tenían gachos nombres. Ay, perdón. Están peores que su nombre. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en los cuales son
Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Esa es la buena onda. A él era bueno. Onesíforo, sí. Los otros dos corrieron. Sí. Hay Figueles otros y... dos que, perdón, Sí. hay otros dos que menciona en segunda de Timoteo, Ajá. que son Himeneo Y y Mení. Leto. Sí, exactamente, pero vamos a llegar a esos también. Oh, pensé que eran esos. Sí, ¿no? Y él lo dice. Figelo, Figelo. Figelo o Figelo, No, no porque sé. no tiene U, es solo la G. Ujú. Es Figelo. Pues quién sabe, como quiera tenían nombres Que espantosos. no sabía cómo Y eran gachos. Y eran gachos. Y eran ellas además, ¿no? Votaron. Lo abandonaron, pero pues híjole. Como dicen por ahí, cuando se hace agua el barco, las ratas salen primero muchas veces, ¿no? Cuando las cosas no van tan bien, ¡fum! Van los que pues nunca pertenecieron, ¿no? Y bueno, también lo menciona, no Pablo, lo menciona Juan en una de sus epístolas. ¿Saben qué? Es que hay muchos que dicen que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿sí? Y que decían amén y aleluya y gloria a Dios, aleluyita, pan con agüita. Y resulta que, pues no, nunca pertenecieron, ¿no? De repente andan predicando doctrinas de demonios, doctrinas anticristianas totalmente, ¿no? Aquí lo hemos vivido en esta iglesia, ¿no? Y gente que era muy cercana a nosotros. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues el enemigo sabe, uno de sus nombres es el engañador, y nos puede engañar, pero bien y bonito. Por eso tenemos que estar con las antenas de vinil bien levantadas en todo momento, ¿no? Sí, nos mete una idea totalmente tergiversada y nos vamos por las tortas, como en mi rancho, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante que tengamos en cuenta lo que dice Pablo antes, ¿no? No usarnos, o sea, ¿de qué nos da vergüenza? Y cuando hay gente que te habla y te pregunta, oye, ¿tú eres cristiano? Pues sí, así como que, pues, como que en realidad me hice cristiano. No, sí, soy cristiano, ¿no? Decía mi amigo Toño Serrano, que el Señor lo tenga en su gloria. ¿Y que tú eres cristiano? No. Estaba más grandote que Chuy. Entonces, no, pero pues ahorita me hago si quieres, yo sí. Entonces, pues cuesta decirle a la gente, ¿no? ¿Y tú eres cristiano o no? ¿Has oído hablar de Cristo? ¿Has oído hablar de Cristo? Sí, padre, ¿no? Porque si no, ahorita yo te digo acerca de lo que Cristo quiere para ti, ¿no? Creo que es importante que nos vayamos con ese mensaje el día de hoy y que leamos otra vez esta carta maravillosa y que subrayen palabras que son importantes. Sí, subrayenlas ahí con verde. ¿Sale? Ericito, vamos a orar. Ok. Bueno, Señor, gracias por tu palabra esta noche, Señor, y pues que quede Gracias. en corazones, Señor, pues de no avergonzarnos de ti, Señor. Ayúdanos a donde quiera que estemos, Señor, podamos hablar de ti y como decía ahorita, Señor, que ponnos a alguien en esta semana para que podamos compartir de tu amor. A cada uno de los que están conectados, a los que estamos aquí, Señor, ponnos, Señor, a alguien a quien compartir esta semana, Señor, de tu amor y no avergonzarnos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque entra a nuestro corazón, llena, fortalece nuestras vidas, Señor. Y pues llévanos con bien, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y bendice, están conectados también, Señor. Ahí donde están, Señor, llévalos también con bien, si van en el carro, donde quiera que estén, Señor. Bendícelos y pues gracias por estar con nosotros y hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos los que estuvieron allá del otro lado de la pantallita, que Dios los bendiga. Y pues nos vemos la otra semana, primeramente Dios. ¿Sale? Ok, ¿dónde se le apaga esto? Creo que aquí. Sale. Bye bye.